El método de bisección es un algoritmo de búsqueda de raíces que trabaja dividiendo el intervalo a la mitad y seleccionando el subintervalo que tiene la raíz. El algoritmo de bisección se usa para resolver las raíces de una ecuación f(x) igual a 0 en el intervalo en el que se encuentra la solución c. El proceso consiste en dividir el intervalo por la mitad y llamar m a ese punto medio, como esta ecuación m igual a más b entre 2. Para este método debemos considerar lo siguiente. Si fm es igual a 0, entonces m es la raíz buscada. Si fa y fm tienen signos diferentes, entonces la raíz buscada se encuentra en el intervalo a, m extremo izquierdo. Si m y b tienen signos diferentes, entonces la raíz buscada se encuentra en el intervalo m, b extremo derecho. Y ahora hay que dividir nuevamente el intervalo y repetir el proceso, continuando tantas veces como sea la precisión deseada para obtener la aproximación a la raíz buscada. Dentro de esto, es importante identificar que cada vez tienen intervalos más pequeños. Los puntos extremos de A forman una sucesión creciente y acotada, mientras que los puntos extremos de B forman una sucesión decreciente y acotada. El proceso se puede continuar hasta el error aceptable para un valor de establecido previamente, gracias a lo calculado la precisión que requiera la raíz buscada. Y es posible determinar el error mínimo de método utilizando el teorema cota de error para el método de bisección. En código se ve de la siguiente forma. Se crea la función de bisección con el argumento de salida x y los argumentos de entrada f, a, b y error. Se inicializan los valores del error aproximado con 100 iteraciones. Se generan las iteraciones con un ciclo mientras el error aproximado sea mayor al error. Se asigna en variable x el valor de a y evalúa la función f para el extremo izquierdo. Se obtiene la raíz aproximada y se asigna en x el valor de x aprox, el resultado de la raíz del polinomio y para mostrar las iteraciones. Eso se hace con esta función de aquí. Y se evalúa la función f en el extremo izquierdo. Luego se valida la condición y asignamos el valor a al valor de x aprox, es extremo izquierdo del nuevo subintervalo. Y ponemos fin a la condicional. Validamos la x aprox y asignamos la variable b el valor de x aprox. Y de nuevo ponemos fin a la condicional. Finalmente calculamos el error aproximado de EA y damos fin al ciclo. Como se puede ver, entonces este método también conocido como binario, es un tipo de búsqueda incremental en el que el intervalo se divide siempre a la mitad. Si la función cambia de signo sobre el intervalo, se evalúa el punto medio del subintervalo, dentro del cual ocurre un cambio de signo. El proceso se repite hasta obtener una aproximación. Explique el método numérico de punto fijo. Bueno, pues en la práctica de estos problemas, pues cada vez nos encontramos con la necesidad de utilizar las ecuaciones lineales. Y pues como sabemos, los métodos numéricos existe el método directo y los métodos indirectos. Bueno, el método del punto fijo se aplica para resolver ecuaciones que se encuentran en la forma de x igual a g de x. Y si nos encontramos con la ecuación fx igual a 0. Por lo cual, lo que se debe realizar es despejar x o incluso se puede sumar x en ambos lados de la ecuación. Debemos despejar un x de f de x y así se obtiene la g de x. Después, lo que se debe hacer es ubicar un punto inicial que se le llama x0, el cual se obtiene tabulando valores para x y obteniendo los resultados de f de x. Existen varios ejemplos de cómo se puede aplicar el método del punto fijo. Los ejemplos del método del punto fijo son tal y como se comentaron. Por ejemplo, aquí unos dos ejemplos serían coseno de x menos x igual a 0, aplicando el método del punto fijo. Llega a pasar como coseno de x igual a x. O otro ejemplo es tangente de x menos c a la menos 3 igual a 0. Aplicando el método del punto fijo, tendría el resultado de x más tangente de x menos e a la menos 3 igual a x. Bueno,
pues como sabemos, la función g de x no siempre llega a converger pues algunas veces llega a otorgar la raíz. Pero lo que debemos hacer para comprobar si el algoritmo converge o no, debemos tener la derivada de la función g de x y en esa misma evaluar x0. Y si el valor que obtenemos es menor a 1, el algoritmo converge. Y en lo contrario, si el algoritmo es mayor o igual a 1, el algoritmo no converge, sino diverge. Para poder explicar los tres casos, por aquí podemos poner el ejemplo número 1, donde existe una resistencia de 58.000 ohms, una capacidad de 1.5 por 10 a la menos 6 farads y un voltaje de 30. Para poder alcanzar la carga de un condensador, aquí se muestra en la gráfica que pues el voltaje alcanzará el total que se puso, que son de 30 volts. Ese va a ser el total en equilibrio. Sin embargo, la línea de corriente mostrada por azul es muy chica, casi despreciable, en ceros. Esto es debido a que la resistencia es muy grande, lo cual esto dejará pasar una intensidad de corriente mucho más baja. Y pues al ser la capacidad muy chica, el tiempo de carga es más rápido. Aquí en el caso número 2 se nos muestra una resistencia de 2 ohms, una capacidad de 0.8 farads y un voltaje de 10 volts, lo cual aquí en la gráfica se puede mostrar que aquí el voltaje va a seguir aumentando hasta alcanzar el voltaje de 10. Sin embargo, por el tiempo que se nos da, que es de 0 a 1 segundos con incrementos de 0.1, esto no es el suficiente tiempo para que llegue a equilibrio, lo cual tardará esto un tiempo más largo para llegar al equilibrio. Aquí ya como la resistencia es muy chica, permite una intensidad de corriente que pase más alta y la capacidad al ser aquí de 0.8, pues entre más grande, más tiempo va a tardar en llegar a un equilibrio, porque pues tiene mayor capacidad. Y aquí en el ejemplo número 3, que es una resistencia de 1500 ohms, una capacidad de 1000 por 10 a la menos 6 farads y un voltaje de 1.5 volts, pues la carga del capacitor seguirá aumentando en voltaje hasta llegar a 1.5. Aquí la resistencia al ser muy grande, pues igualmente la intensidad de corriente que deja pasar es muy chica, casi despreciable, vemos ya por la línea azul. Y igual la capacidad al ser muy chica, pues debería ser más rápido llegar al equilibrio. Sin embargo, como es una resistencia muy grande, va a tardar mucho más tiempo en llegar al equilibrio. Los métodos numéricos son una forma de realizar cálculos y obtener valores aproximados a un cálculo analítico. Una forma útil, práctica y sobre todo efectiva es el uso de herramientas y métodos que nos aporten resultados aptos y exactos para resolver distintos casos, tal cual lo podemos observar en la situación problema que tenemos en esta unidad de formación. Gracias a expresiones matemáticas y computacionales podemos obtener los distintos niveles de almacenamiento que tiene un supercapacitor. Una vez con los datos obtenidos por medio de algoritmos y fórmulas físicas, podemos visualizarlos de manera práctica y fácil de entender, por medio de gráficos que nos muestren el comportamiento del capacitor y la energía acumulada. Todos estos datos tendrán una exactitud, precisión y error dentro de los cálculos, que nos permiten formular opciones viables para la solución del reto por medio de operaciones aritméticas. Gracias a herramientas como MATLAB podemos tener métodos menos tediosos para la sustitución de datos y al momento de evaluar las ecuaciones necesarias en la situación. Los métodos numéricos tienen una aplicación amplia en el reto, debido a que se ocupan en la solución de ecuaciones, la obtención de datos por medio de sistemas y ciclos de ecuaciones, y la graficación que es necesaria para poder ver el comportamiento y por medio de ello detectar los pros y contras de las restricciones.